Tus presentas de mi Dios al ser desde ahogar. Por gracia salvo soy, y más entrega a ti. Oh, Cristo muerto ya, y vuelvo a correr. Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de abrir tu libro para seguir aprendiendo de tu palabra. Queremos pedir tu ayuda, oh Dios, en el entendimiento apropiado de ella, y te rogamos que la apliques a nuestro corazón y nos ayudes a recibir con más mansedumbre la palabra encantada que puede edificar nuestras almas. Bendícenos en esta mañana, la autoría, que lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tengo aquí en mente como tema hoy la gracia de Dios. Y vamos a ir viendo algunas escrituras a medida que hacemos algunos comentarios para dejar tiempo al hermano amoroso. Tenemos en primer lugar el tema que tengo por delante es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Revisando el diccionario de Samuel Vila y Swain, los autores, ellos explican que a lo largo de la Escritura encontramos infinidad de veces la palabra gracia, incluso en el Antiguo Testamento. Y las aserciones, los significados que a lo largo de toda la Escritura tienen son más o menos 4. En primer lugar, atracción, encanto. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, etcétera, etcétera. Recuerda ese versículo. Pero también favor, y es el tema principal que quiero comentar, tomar en cuenta en esta mañana. También se encuentra en relación a beneficio, bendición, es algo que vamos a considerar. Y de parte nuestra, cuando hablamos de dar gracias, ya en plural, estamos refiriéndonos a una actitud de agradecimiento y de expresión de gratitud. Y puede ser de cualquier otra persona, pero nosotros nos concretamos a lo que es dar gracias a nuestro Dios. Y una de las características de esta gracia de Dios, que el diccionario la define como ayuda sobrenatural concedida por Dios a los hombres. Y nosotros estamos acostumbrados a ver en la Escritura que el significado general de la gracia de Dios es, abreviadamente, un favor no merecido, lo cual lo diferencia de lo que es misericordia. Hemos aprendido que misericordia es no recibir lo que merecemos. Por ejemplo, el pecador, como pecadores, lo que merecemos es ser lanzados a la condenación eterna. Pero, por la misericordia de Dios, Dios ha pasado por alto los pecados del hombre. Por misericordia, no ha dado al hombre lo que de un momento se merece, y ha tenido entonces misericordia para después manifestar su gracia. Y gracia es favor no merecido, es recibir algo que no merecemos. Y eso es lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. La gracia de Dios es eterna y dura toda la vida. No es algo que se inició en fecha reciente, siglos atrás. Es algo que Dios ha manifestado desde la eternidad. Dice la Escritura que el cordero para el sacrificio de nuestra redención fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Estamos acostumbrados a decir que vivimos en la dispensación de la gracia. Pero hermanos, la gracia ha existido desde los albores de la humanidad, es eterna. Y el hombre que ha sido salvo, desde el primero que fue salvo en la historia de la humanidad, lo ha sido por gracia, no por obras. De manera que si hablamos de Adán y Eva como salvados, si hablamos de Abel como salvados, y todos los demás creyentes desde el comienzo de la humanidad han sido salvados por gracia. Y es algo que dura toda la vida y nos permite entrar algún día en el cielo. Vino por Jesucristo en la
primer capítulo del Evangelio de Juan, recuerdan ustedes ese versículo que dice: la ley por medio de Moisés fue dada. Ese es el versículo 17. Mas la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. Por medio de él vino entonces la gracia. La gracia resplandece en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué merecíamos como pecadores? Ser lanzados del lago de fuego. Pero la gracia nos ha hecho partícipes de la redención y del perdón. Y esa obra de gracia de parte de nuestro Dios tiene su manifestación más grandiosa, más hermosa, más resplandeciente en la cruz del Calvario. Dios muestra su amor para con nosotros, y que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La única manera como puede ser recibida la gracia de Dios es por la fe. Somos salvos por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 recuerda: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Esas son notas que tomé del diccionario bíblico de San Bernardo y el Bueno. Pero yo estaba pensando, hermano, que en relación a la gracia de Dios hay 3, 4 aspectos que quiero señalar en esta mañana. Indudablemente, en lo que más pensamos, y es una realidad, es el beneficio que nos viene por medio de la gracia de nuestro Dios. Beneficio, favor no merecido, bendiciones que vienen de parte de Él hacia nosotros los creyentes y también para los no creyentes, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tenemos en primer lugar, que podemos ver en la Escritura, que la gracia de Dios capacita al creyente para el ministerio. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que con gran poder los apóstoles testificaban del Evangelio y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos hablaron de tal manera, dice un capítulo, hablaron de tal manera que se convirtió en una gran multitud de personas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios era sobre ellos. Había una capacitación, había un empoderamiento para la presentación de ese Evangelio. Pero también la gracia es de nuestro Dios. Estamos hablando de la gracia de nuestro Dios, es fuente de éxitos y victorias. Cuando en el libro de Hechos el diácono Esteban está haciendo aquel recuento histórico que termina en su martirio, él dice que Dios libró a José de todas sus tribulaciones, capítulo 7, versículo 10, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Y también dice de David, dice lo siguiente en el versículo 46, que David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para la casa de Jacob. Nosotros conocemos la historia de José y sabemos a dónde lo llevó Dios. Cómo es que Faraón consideró, luego de que él interpretó su sueño, y lo nombró el segundo después de él en el reino de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, y eso le proporcionó aquel éxito que glorificó a nuestro Dios. Pero nosotros sabemos también de las historias de David, de las luchas que tuvo, de la persecución por parte de Saúl, del rechazo, pero finalmente su vida exitosa. Nosotros sabemos que él cometió un pecado grave, pero fue restaurado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y él al final tuvo ese deseo de construir una casa para el Dios del cielo, pero dice que el rey Salomón y él la edificó. Pero David fue un hombre que halló gracia delante de Dios, y por eso tuvo éxitos y tuvo victorias. Hermanos, la gracia de Dios se manifiesta en almas salvadas. Después de la persecución de Esteban,
dice la Escritura que los creyentes fueron dispersados, fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Pero hablaban solamente a los judíos, pero hubo algunos que empezaron a hablar también a los griegos. En el capítulo 11 llegaron hasta Antioquía y hablaron también a los griegos. Y dice que un gran número se creyó y se convirtió al Señor. Y esto fue, según el comienzo del texto, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Dice que más adelante, cuando la noticia llegó a Jerusalén, los creyentes allá en Jerusalén decidieron matar a Bernabé a aquel sitio para que apoyara la obra que estaban haciendo estos creyentes. Y dice que cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón. De modo que la gracia de Dios se manifiesta, entre otras cosas, con la salvación de almas. Cuando vemos que una persona reconoce sus pecados, cree en el Evangelio y recibe a Cristo como su Salvador personal, eso es manifestación de la gracia de nuestro Dios. Así ocurrió con Bernabé. Vio la gracia de Dios manifestada en esas almas salvadas. Pero también se puede manifestar con señales y prodigios. Cuando los apóstoles daban testimonio del Evangelio, dice que Dios daba testimonio a la palabra de su gracia y se hacían señales milagrosas y prodigios. La carta de los Hebreos nos indica que el Evangelio fue anunciado primeramente por el Señor y después por los que oyeron al Señor, y Dios juntamente con ellos iba haciendo milagros, señales a través de ellos para confirmar que ese era un mensaje sobrenatural venido. Y de esa manera, hermanos, dice que Dios daba testimonio a la palabra de su gracia y se hacían estas señales milagrosas. Pero el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos nos indica que la salvación es por gracia. Versículo 11: antes bien creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Esto se comentó en el Concilio de Jerusalén y ya hemos mencionado en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. De manera que por medio de la gracia de nuestro Dios viene la salvación al pecador. La gracia de Dios es una buena noticia. Hechos capítulo 20, versículo 24 nos dice lo siguiente: por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, ese es el apóstol Pablo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Y la palabra Evangelio significa buena noticia. De modo que la gracia de Dios es una noticia. Obviamente, el mundo ya no está condenado irremisiblemente a la condenación del pecador. Hay una esperanza de salvación. Y si el hombre reconoce su pecado y se acoge a la gracia de Dios, escapa de la condenación eterna y va a estar en el cielo por toda la eternidad, escapando de esa condenación. De manera que es la buena noticia el Evangelio, y ese Evangelio de la gracia de Dios. Pero trae la gracia de Dios justificación a nuestros corazones. Romanos capítulo 13, versículo 24 nos dice lo siguiente: siendo justificados por su gracia sin merecimiento alguno mediante la redención que tiene en Jesús el Mesías. El pecador que se acoge a la redención que el Señor Jesucristo logró en el Calvario recibe la justificación, es declarado justo como si nunca hubiera pecado. ¿Cómo es eso? Por la gracia de nuestro Dios. Pero la gracia es algo que abunda. La gracia es algo que abunda. Romanos 5, versículo 15 nos dice lo siguiente: el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo. Adán pecó y por ese pecado de Adán vino la tragedia, vino la muerte a los muchos, pero la gracia entonces abundó también para los muchos
Y si eso fuera poco, el capítulo 17 nos dice: porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y dice el versículo 20: la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley puso de manifiesto el pecado, tipificó el pecado. El apóstol Pablo dice que él no conocía la codicia hasta que conoció por la ley que la codicia es un pecado. Y de igual manera, los pecados del ser humano se hicieron plenamente manifiestos mediante lo que la ley indicaba. Y vino la ley, y la ley condena al pecador y lo señala como culpable. Pero vino entonces la gracia, que dice la Escritura que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracia de sobra, pero dice la Escritura que la gracia reina para vida eterna. Versículo 21 de capítulo 5 de Romanos. Así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna de Jesucristo, Señor nuestro. Siempre que por medio de Jesucristo recibimos la gracia de Dios, y la gracia reina para vida eterna. La muerte no tiene potestad sobre el creyente. Pero hermanos, la gracia tiene sus demandas también. No es solamente recibir. La gracia demanda algunas cosas. Yo estaba mirando que en Hechos capítulo 13 y versículo 43 dice la Escritura que, disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoran a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, les persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. Esa es una demanda: permanecer fieles. Somos demandados, exhortados a que permanezcamos en la gracia de Dios. No caer en la gracia, no desechar la gracia, no caer en el legalismo, mantenernos en esa esfera de la gracia de nuestro Dios. Pero también somos demandados a estar satisfechos con la gracia. Cuando el apóstol Pablo se refiere a aquel aguijón en la carne, dice que él había pedido 3 veces al Señor que se lo quitara, y el Señor le había dicho: no, bástate mi gracia. De manera, hermanos, que nosotros, cuando tenemos adversidades, dificultades, debemos mirar al Señor y estar contentos, estar satisfechos con su gracia, porque la gracia es suficiente para todo. Pero también nos enseña a caminar. Tito 2:12. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2 y versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Es una demanda, una exigencia, ya que estamos en esa gracia. Pero también somos demandados a abundar en generosidad. 2 Corintios capítulo 8, cuando el apóstol se está refiriendo a la gracia que había sido dada a los creyentes en Macedonia. Fijémonos, voy a adelantarme un poquito, quedan 2 minutos. Los creyentes en Macedonia miraban el privilegio de ofrendar para los creyentes en Judea como una gracia que habían recibido de Dios. Un privilegio, y ellos estaban gozosos por ese privilegio que ellos ahora tenían de ofrendar para sus hermanos los creyentes en Jerusalén. Y el apóstol les dice: ustedes abundan a los corintios, porque los corintios también estaban queriendo participar de esta gracia, de este privilegio. Uno diría que sentían como envidia en el buen sentido de la palabra. Los macedonios están dando ofrendas para los creyentes, y nosotros, ¿por qué nosotros también no hacemos lo mismo? Permítanos. Dice la Escritura que con muchos ruegos le estaban pidiendo a los apóstoles que les permitieran también a ellos participar de esta gracia, de ese privilegio de ofrendar para sus hermanos. Y el versículo 7 nos dice que hay una demanda allí de la gracia. Por tanto,
fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. En la gracia de la generosidad. Los creyentes corintios se destacaban en muchas cosas: fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud. Abundar también en esta gracia, ya que están tan motivados, están rogándoles a ellos que les permitan también participar en esa ofrenda para los santos. Él entonces les dice: muy bien, gloria a Dios por eso, pero abunde, abunde. El que siembra escasamente va a cosechar escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Hay otros dos puntos, pero no hay más tiempo, hermanos. Nosotros el día quizá haya oportunidad, vamos a dejarlo aquí, y que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. A Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora vamos al último capítulo de este mismo Evangelio de Mateo, el 28. Y leamos a partir del versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Estas son instrucciones del Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin eterno. Vamos a dejar de tiempo la lectura y algunas citas de los evangelios. Como hemos leído ayer en 2 Corintios, la palabra dice que somos embajadores de Dios, del Señor. Cuando el Señor Jesucristo consumó la obra de la redención y subió al lugar de gloria a donde Él pertenece, Él dejó una representación acá en el mundo, pero esa representación no recae sobre una persona en particular, recae sobre la iglesia. La iglesia representa al Señor en nosotros, hermanas, los que conformamos la iglesia, tenemos esa responsabilidad, y lo dice la palabra: somos embajadores. Un embajador, de acuerdo a la más sencilla de las definiciones, es un representante diplomático de una nación en otra nación.
Ese embajador debe defender las políticas, los intereses de la nación que representa ante la nación a la cual ha sido acreditado. Y por lo general, esto se realiza en relaciones que están relacionadas. Cuando hay dificultades entre las naciones, nosotros escuchamos en las noticias que los embajadores son retirados, porque las relaciones se rompieron. Pero en el caso nuestro, hermanos, nosotros somos embajadores ante una nación enemiga y tenemos que permanecer allí. No vamos a ser retirados hasta que el Señor nos retire. Para nosotros cumplir a cabalidad nuestra responsabilidad como embajadores, tenemos que conocer al rey que representamos. Tenemos que conocer nuestro reino. Y acá es donde yo quiero centrar. La Escritura revela a Dios. Y nosotros debemos buscar al Dios en que creemos en las Escrituras. Por supuesto, no vamos a llegar jamás a conocerlo a cabalidad, porque la eternidad completa no alcanzará para que nosotros conozcamos a un Dios infinito. Pero las cosas que Dios tiene para nosotros y que con sencillez nos ha revelado, debemos tratar de comprenderlas y practicarlas. En las Escrituras originales hay muchos nombres de Dios, pero el primer nombre que encontramos allí en el Génesis, cuando comienza la Biblia, es Elohim. Y este término Elohim es un término hebreo que indica pluralidad. Pluralidad es dos o más, pero con una connotación muy interesante, que así como indica pluralidad, este término se combina con verbos y adjetivos en singular, lo que indica entonces singularidad, unidad. Es la primera referencia que vemos a la Trinidad divina. Y bueno, luego cuando avanzamos en las Escrituras, vemos a Dios hablando pluralmente. Cuando Dios hizo al hombre, Él dijo: hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen y semejanza, plural. Pero es un solo Dios, Él está hablando en pluralidad. Cuando el hombre pecó, Dios dijo que tenía ese hombre el conocimiento que tenemos nosotros del bien y del mal. Nosotros, pluralidad. En el libro de Isaías, estoy citando nada más por el tiempo algunas escrituras, pero hay muchas. En Isaías, ante la visión de Isaías, Dios dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es cuando Isaías dice: envíame, pero ¿quién irá por nosotros? De manera que ahí vemos claramente la Trinidad divina. Pero en el Nuevo Testamento la vemos con mucho más claridad. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, lo hemos leído, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma y se posó sobre el Señor, el Espíritu Santo. ¿Quién estaba siendo bautizado? El Hijo. Y aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, el Padre, la Trinidad divina. Luego, cuando el Señor dio aquellas instrucciones
y habló del bautismo. ¿De qué manera? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad misma. A nosotros, yo no sé si a ustedes les han pasado, pero a nosotros nos llaman trinitarios, los grupos que niegan esta verdad divina. Es trinitario, pero trinitario, gracias al Señor que hemos comprendido. Pero quiero centrar mis manos en algo que nos pasa con mucha frecuencia, que confundimos a las personas en la Trinidad. Y ellos no deben ser así. Cada una de ellas es Dios, sí, ciertamente. Son coiguales, ciertamente. En cada una de ellas mora la divinidad, ciertamente. Pero se han manifestado de manera diferente y llegan a personas diferentes. Y debemos tener claridad en eso. Y entonces, en el ámbito nuestro, sobre todo los que tenemos participación pública, hermanos con frecuencia, permita al Señor que nos dé la claridad necesaria para dejar de errar en esto tan elemental para un creyente. Cuando oramos, tenemos dos grandes ambientes: la oración privada y la oración congregacional. La oración privada es la que nosotros hacemos en nuestros hogares, podemos hacerlo en el trabajo, en el lugar de estudio, hasta en una plaza, hasta en el carro podemos hacerlo. Y tenemos libertad para orar largamente y por quien nosotros queramos. Hay tiempo, hay libertad. Pero la oración congregacional es otra cosa. La oración congregacional tiene un límite de tiempo que es el límite de nuestra reunión. Y algo que es interesante debemos entender que cuando el primer hermano se levanta en oración, está elevando toda la congregación delante del Señor, no es su oración personal y privada, es la oración congregacional. Y no es que los hermanos y las hermanas están haciendo cada una o cada uno su propia oración, no. Es la oración de la congregación y por eso decimos amén al final. Y debemos decir amén cuando esa oración es nuestra, pero cuando el hermano dijo cosas que no debió decir, el amén no aplica. Debemos tener especial cuidado en eso. Lo mismo que ese primer hermano elevó la congregación a la presencia de Dios y nos quedamos allá. Nos quedamos allá. ¿Cuándo salimos? Cuando la reunión termine y nos vamos. De manera que los que vienen luego no deben decir, entramos nuevamente a tu presencia. Entonces estamos iniciando un nuevo culto. No es así. Continuamos en su presencia. Esas cosas debemos conocer. Pero sobre todo, hermano, confundir las personas de la Trinidad. Hemos aprendido que oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Pero comúnmente decimos Padre porque tú moriste en la cruz. ¿Cuándo murió el Padre en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? El Hijo, no el Padre. Porque tú derramaste tu preciosa sangre en la cruz. ¿Quién derramó la sangre preciosa? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo, no el Padre. Porque tú resucitaste de entre los muertos. Resucitó el Hijo que estuvo muerto, pero el Padre no murió. Porque tú vienes por nosotros. Mire, si usted está esperando que el Padre venga por usted, si quiere esperando, no va a venir. Vendrá el Hijo. Esas cosas, hermano, son elementales y debemos tener especial cuidado. A veces decimos, Padre, porque tú dijiste donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí está su Cristo. No lo dijo el Padre. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, el Hijo. Lo dijo el Hijo. Entonces, algunos hermanos dicen, pero eso no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? No, es que el Señor intercede y Él acomoda las oraciones por nosotros. Y diga, pues entonces el Señor va a cambiar la Biblia para favorecer a mí. No. Esto es evidente.
tienen dificultades con eso. Deben ejercitarse en la Escritura para conocer verdaderamente las tres personas de la Trinidad divina. Esto es básico, esto es esencial. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él se sentó a la diestra de Dios, no a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Eso lo encontramos en la Escritura. Cuando Esteban, que lo mencionaba el hermano Sea, fue sacrificado, él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios, a la diestra de Dios, no a la diestra del Padre. A veces decimos que a veces decimos que el Padre desamparó a Cristo en la cruz. No, el Padre no, Dios, no el Padre. No me dejan solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada, digo el Señor Jesucristo. El Padre no lo deja solo nunca. Ahí en la cruz Él estaba haciendo lo que le agradaba al Padre, el Padre estaba siendo glorificado. Aunque no lo entendemos porque es un misterio, sí, Dios es un gran misterio. Usted no lo comprende ni yo tampoco, pero debemos creerlo y debemos aceptarlo, como lo dice. Entonces, esto es importante, hermano. Y recomiendo a los hermanos que dan clases, a los hermanos creyentes en las clases bíblicas, que se preocupen por esto, para que no sigamos viendo en la congregación, hermano, diciendo que el Padre derramó la cruz, que derramó la sangre de la cruz, hermano. Que el Padre murió, que el Padre viene a buscarnos. Esto hay que corregir. Perdónenme, hermano, que sea incisivo en esto, pero yo estoy viejo y esto le corresponde a un viejo. Yo sé que los jóvenes no se van a atrever a decir estas cosas. Esto nos corresponde a nosotros. Ya nos vamos. Y si no lo decimos ahora, ya no vamos a tener tiempo de decirlo. Y queremos tener una asamblea bien, conducida como debe ser. Con esto no estoy diciendo que yo voy a arreglar la asamblea como el Señor te mande, pero son detalles, son aspectos que son vitales en nuestra vida congregacional, en nuestro ejercicio congregacional, y nosotros debemos ejercitarnos en esto. Conozcamos bien las tres personas de la Trinidad divina reveladas en la Escritura. ¿Quién hacemos creer en la Trinidad? Pero debemos conocer la actividad y la espera de cada una de esas personas. Eso es esencial. A veces en la cena del Señor escuchamos esas cosas discordantes que perturban. Uno está concentrado en la cena, en la oración, y escucha un hermano: Padre, porque tú moriste en la cruz, porque tú derramaste tu sangre. Y eso nos saca de allá arriba, nos desconcentra. Eso es corregir. Que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé tranquilidad y sobre todo la disposición para buscar más, para conocer más aquel de quien somos embajadores, aquel a quien representamos, y aquel a quien nos debe. Él nos ayude, hermano, porque eso. Amén. Padre, le damos gracias por tu bendita palabra. Tú te revelaste en ella. Te damos las gracias, Padre, porque allá apreciamos que somos salvos solo por gracia. No hay mérito alguno de nosotros, y la gracia maravillosa de la salud. Ayúdanos, Padre, a darte gracias a lo que de gracia hemos recibido. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos embajadores del reino al cual nos has llevado con una gran bendición. Ciertamente es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Ayúdanos a ejercitarnos más en el conocimiento de tu persona, de tu manifestación, de las personas de la Trinidad divina. Te pedimos, Padre amado, que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento, que nos des la buena disposición para corregir
Padre, cuando hemos de salir, te pedimos que nos lleves con tu paz y tu bendición.